Bueno, pues se abre la sesión. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar, el portavoz y representante de vecinos de Coveña no sabemos nada. No ha venido, no se ha presentado, no ha comentado nada, entonces no nos consta nada. Nada al sí. Sí rogaría que por favor cuando mande la comunicación a Azucena le deis como a recibido, ¿vale? Más que nada porque pasan situaciones como estas, entonces, pues más que nada para que sepáis. Hombre, yo me imagino que al menos los portavoces, ¿vale? Más que nada para tener esa confirmación. Bueno, pues dicho esto, empezamos con el primer punto en orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria con fecha 25 de septiembre del 2025. ¿Algo que decir? ¿Nada? Pues queda aprobada. El segundo punto son comunicaciones, decretos y resoluciones de septiembre y octubre del 2025, que han estado a disposición de los concejales. ¿Algo que decir? ¿Alguno de ellos? ¿Nada? Pasamos al tercer punto, que es la dación de cuenta de los informes trimestrales de los ejercicios del 2025. El primero es informe de intervención número 167/2025 sobre la ejecución presupuestaria del tercer trimestre del 2025. Dar cuenta de los informes emitidos por intervención y tesorería correspondientes al de intervención, sobre ejecución presupuestaria del tercer trimestre, que se corresponde con el expediente 154 de 2025, el informe de tesorería del 13 del 10 del 2025 sobre periodo medio de pago correspondiente al tercer trimestre, en el que corresponde al expediente 140/2025, y el informe de tesorería del 13 del 10 del 2025 sobre morosidad correspondiente también al tercer trimestre, expediente 141/2025, los cuales han estado a disposición de los señores concejales para que tengan conocimiento de los mismos y pues que quede la corporación enterada y puesta. Bueno, la secretaria ha hecho los tres de golpe, los tres directamente. Es que es una reiteración. Vale. La próxima vez quitamos eso. ¿Algo que decir por parte de los concejales? Nada. Pues como es dación de cuentas, no se vota. Pasamos al punto número 4, que es la dación de cuenta de la gestión de la Escuela Infantil Carantoñas correspondiente al primer trimestre del 2025. Bueno, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1E del pliego de prescripciones técnicas, que forma parte integrante del contrato suscrito por este ayuntamiento con la Sociedad Tragaldaba, Sociedad Cooperativa Madrileña de Gestión del Servicio Público de Escuela Infantil de Coveña, se da cuenta de la memoria económica de gestión de este servicio correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de julio de 2025 y que arroja el siguiente resultado: menos 21.805,93 euros a cargo del adjudicatario, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 5.4 del pliego de cláusulas administrativas particulares, que forma parte integrante del contrato suscrito con la Sociedad Tragaldabas. A continuación viene un resumen que dice periodo 2025 a enero de 2025. Existencias iniciales, menos 24.779,48 euros. Ingresos, 263.356,85. Pagos, 260.383,30. Asistencias finales, 21.805,93. Y luego, establece la conciliación bancaria, donde se establecen los saldos de las distintas cuentas bancarias, que figuran, pues todas con negativo, pues todas con negativo. Pues ya está. Excepto la de caja, que está con 9.170,37. Y la de acreedores pendientes son 60.786, deudores pendientes más 29.810 y saldos después de los ajustes menos 21.805,93. Muy bien, ¿algo que decir? Nada. Pues empezamos con la parte resolutoria, con el primer punto, con el quinto punto, que es acuerdo sobre el señalamiento de las fiestas locales del ejercicio 2026, expediente 369/2025. Procedo a dar lectura del dictamen emitido por la Comisión Informativa Permanente el pasado día 6 de noviembre de 2025. Dada cuenta del escrito remitido por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, en virtud del cual se solicita a este ayuntamiento se comunica a la mayor brevedad posible la fecha de las fiestas laborales locales, 2 días para el año 2026, a celebrar en este municipio. A efectos de su posterior inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Señalar los días 8 de mayo y 2 de octubre de 2026, fiestas laborales locales de carácter retributivo y no recuperable, de acuerdo con la previsión contenida en el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico de los Trabajadores. Segundo, remitir certificado del presente acuerdo a la Consejería de Economía y Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. Muy bien, ¿algo que decir por parte de Vox, Partido Socialista? Sí, como el otro día vimos,
No sé si quedamos que iban a hablar con la hermandad y bueno, no sé si han hablado, si han consensuado, si estamos de acuerdo o simplemente eso. A ver, el consenso a través de una junta general. Se va a hacer una junta general, pero en principio lo que nos han transmitido la mayoría, hay notas discordantes, como en todo, pero hay una mayoría, al parecer, que no tiene ningún inconveniente. Entonces, pues bueno, vamos a seguir con ese cambio, que creo que es mucho más aprovechable para todos, como ya hablamos en la comisión de pleno. Vale. Pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pues queda aprobado por unanimidad. Y ahora pasamos al punto número 6, que es el acuerdo sobre la aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio 2026, expediente 401-2025. Antes de leer la parte del dictamen, el concejal de Hacienda y teniente alcalde va a hacer una breve exposición de lo que van a costar los presupuestos para este ejercicio 2026. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Tal y como recoge la legislación vigente, este informe económico-financiero contiene un exhaustivo análisis de los criterios utilizados para la evaluación de los ingresos, para la financiación de inversiones y, en definitiva, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, como consecuencia de ello, la efectiva nivelación del presupuesto. El remanente de tesorería negativo del ejercicio 2024 nos obliga para este presupuesto 2025 a aprobar el presupuesto con un superávit inicial por importe de 744.941,84 euros. Esto es independientemente de lo que se presuma para la liquidación del 2025, pero es un criterio prudente. Sin tener la certeza de que el remanente de tesorería vaya a ser positivo en la cuantía necesaria, hacer un presupuesto general equilibrado sería una temeridad. Por ello, el estado de ingresos asciende a la cantidad de 8.826.500 y el de gastos 8.081.558,15, según el siguiente resumen. Estado de ingresos. Impuestos directos, 2.461.300. Capítulo 2, impuestos indirectos, 896.000 euros. Capítulo 3, tasas y precios públicos, 1.518.700. Capítulo 4, transferencias corrientes, 3.372.562. Capítulo 7, transferencias de capital, 503.500 euros. Y capítulo 8, activos financieros, 10.000 euros. En el estado de gastos, gastos de personal, capítulo 1, 2.617.086. Capítulo 2, gasto corriente, 3.901.866. Capítulo 3, gastos financieros, 25.106,16. Y transferencias corrientes, capítulo 4, 197.500 euros. 197.500. Capítulo 5, fondo de contingencia, 100.000 euros. Capítulo 6, inversiones reales, 1.005.500. Capítulo 8, activos financieros, 10.000 euros. Y capítulo 9, pasivos financieros, 224.500. Suman la cantidad de 8.081.558,16 en el estado de gastos. Comparado el estado de gastos previsto para el ejercicio 2026 con el estado de gastos aprobado en 2025, se puede observar que el presupuesto de 2026 recoge como previsiones iniciales del capítulo 6, inversiones a realizar durante el ejercicio, la cantidad de 1.005.500, que se financiarán en un 50% aproximadamente con transferencias de la Comunidad de Madrid, lo que supone una disminución de 429.000 euros respecto al ejercicio 2025. Por lo que teniendo en cuenta este extremo y que el presupuesto de gastos para este ejercicio disminuye para el resto de los capítulos en la cantidad de 53.451,54, respecto del anterior, representa una contención del gasto, con objeto de paliar el remanente presupuestario negativo del ejercicio 2024. No obstante, estos extremos se detallarán en la evaluación de ingresos y gastos que se realiza a continuación. Evaluación de los ingresos. Los ingresos de este ayuntamiento se han calculado teniendo como base la liquidación de presupuestos de 2024 y el avance de liquidación de los 9 primeros meses del ejercicio de 2025, deducidos del estado de tramitación de ingresos según nos muestra la contabilidad. Asimismo, se han tenido en cuenta los informes emitidos tanto por la Tesorería Municipal como el Servicio Técnico.
Tras estas consideraciones iniciales, se analiza la estructura económica de los ingresos del presupuesto de este ayuntamiento para este ejercicio en comparativa con el ejercicio 2025. En impuestos directos, en el ejercicio 2025 se presupuestaron 2.307.500 y para este presupuesto de 2026 se presupuestan 2.461.300, con un incremento del 6,67%. En impuestos indirectos se presupuestaron 1.515.000 euros y se presupuestan para este año 896.000, con una reducción del más del 40%. En el capítulo 3 de tasas y precios públicos se presupuestaron 1.632.650 y para el presupuesto de 2026 1.518.700, con una reducción casi del 7%. En transferencias corrientes se presupuestó 2.974.520 y para este ejercicio 2026 se presupuestan 3.372.562, con un incremento de un 13%. En ingresos patrimoniales se presupuestaron 57.000 euros y para este año se presupuestan 64.438, con un incremento también muy pequeño del 13%. En las operaciones de capital, enajenación de inversiones reales no se presupuestaron el año pasado, este año tampoco. En transferencias de capital se presupuestaron 747.000 euros y para este año se presupuestan 503.500. En activos financieros lo mismo, el año 2025 que el 2026, 10.000 euros. Y en total serían, en los pasivos financieros no se ha puesto aquí, son 224.500 igual que el año pasado. En total, 8.826.500 frente a los 9.243.670 del año anterior, con una reducción del 4,51%. Voy a desglosar por capítulos los ingresos por impuestos directos, tasas, precios públicos y los ingresos, capítulos 1, 2 y 3. Los ingresos previstos en el capítulo 1, impuestos directos del estado de ingresos del presupuesto, se han calculado tomando como referencia la media de los derechos reconocidos durante los últimos 3 años, así como las altas previstas según se recoge en un informe emitido respecto a la tesorería municipal. En IBI rústica se presupuestan 9.300 euros, en IBI urbana 1.623.000, en impuesto de vehículos de tracción mecánica 240.000, en plusvalías 350.000, impuesto de actividades económicas la cuota municipal 205.000 y en impuesto de actividades económicas cuota provincial 34.000. Los ingresos previstos para el capítulo 2, impuestos indirectos procedentes del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, se han calculado tomando como referencia los ingresos por este concepto en ejercicios anteriores y en los primeros 9 meses del ejercicio de 2025. Y el nivel de desarrollo urbanístico que se prevé para 2025, según consta en un informe técnico emitido al respecto. Se presupuestan 896.000 euros. En el capítulo 3, tasas, precios públicos, el estado de ingresos se ha calculado tomando como referencia los derechos reconocidos en la última liquidación aprobada, avance la liquidación del presupuesto municipal en vigor. Además, se recoge la disminución de licencias urbanísticas en base a las previsiones del informe técnico al respecto. No tienen todo el presupuesto, no voy a decir si tienen todas las partidas del capítulo 3, principalmente las partidas más grandes son la tasa de recogida de basuras, actividades culturales y deportivas, las licencias urbanísticas, el aprovechamiento espacial con las empresas suministradoras. Todas las otras cantidades, las otras partidas son, como pueden comprobar, más pequeñas. Ocupación de la vía pública con 25.000, multas de circulación 60.000 y recargos de apremio e intereses de mora que pueden contar en torno a los 60.000 con otras costas. Para transferencias corrientes en el capítulo 4, las previsiones iniciales, que ascienden a 3.372.562, se han calculado tomando como base aportaciones correspondientes a la participación de tributos del Estado en los últimos meses del presente ejercicio y la previsión para 2026. Igualmente se prevé el ingreso de 847.462 como precedentes del Estado y la comunidad autónoma por varios conceptos, tal como se recoge en la tabla siguiente. Finalmente, en la aplicación 48001 se recogen las aportaciones de las participaciones de las actividades organizadas por este ayuntamiento a través de las diferentes concejalías. Aquí se lo voy a leer porque son, salvo las cantidades pequeñas, participación de tributos del Estado son 2.375.000, otra partida importante son las subvenciones de escuela infantil 334.206, las subvenciones de la Comunidad de Madrid, principalmente para gastos corrientes, son 241.056, subvención policial local 257.000 y actividades semestrales 150.000. En cuanto a los ingresos patrimoniales previstos para 2026, varían unos 7.000 euros en aumento de los consignados presupuestos. El detalle procede de los arrendamientos, intereses, depósitos, concesiones administrativas, contaminación. Aquí principalmente la cantidad más importante es los dividendos del canal Isabel II, que como saben que el ayuntamiento es accionista como la mayoría de los ayuntamientos de la comunidad.
En transferencias, en el capítulo 7, transferencias de capital, los ingresos previstos se han calculado sobre la base de la subvención prevista con cargo al Programa Regional de Inversiones 2022-2026 que se va a llevar a cabo en las actuaciones de la urbanización de la Plaza de la Villa. 503.500, que es lo que más avanzado estamos en ese aspecto. En el capítulo 8, los ingresos por activos financieros, las previsiones iniciales procedentes de los reintegros de los anticipos del personal funcionario laboral ascienden a 10.000 euros en base a la consistega de los ejercicios anteriores. No se consideran ingresos de esta naturaleza no previstos en principio en el capítulo 9, operaciones de crédito. En cuanto a los gastos se han calculado teniendo como base la liquidación del presupuesto del 2024 y el avance de liquidación del 2025. Deducidos del estado de tramitación de gastos según nos muestra la contabilidad. Tras estas consideraciones iniciales se analiza la estructura económica de los gastos de este presupuesto. Si quiere, como le he dicho, hemos repasado, les he dicho por capítulos, no le voy a decir todas las partidas. Ahora, si quieren, comentamos las partidas que puedan tener más dudas. En cuanto a transferencias corrientes, disminuye un 15,87 el capítulo 4, transferencias corrientes, debido a la disminución de transferencias de destino a la adquisición de material no curricular, habiéndose ajustado el crédito a los importes solicitados durante el ejercicio 2024 y 2025. El resto de créditos se ha mantenido. En cuanto a los gastos financieros, el concepto de intereses de los préstamos concertados con las distintas entidades, así como el importe de 7.506 derivados de las operaciones de tesorería, quedando reflejado de la siguiente manera. Pues aquí hemos explicado la deuda por los intereses por los préstamos, los intereses de demora, que se calculan 100 euros por tener la partida abierta, pues si hubiera alguna situación que se pueda generar, y los gastos financieros que tienen las cuentas bancarias. Los fondos de contingencia se ha presupuestado para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales que surjan a lo largo del ejercicio, que ascienden al importe de los 100.000 euros. Se ha incrementado en un 100%, dotándolo de 50.000 euros más que en el ejercicio 2025 para hacer frente al incremento retributivo de los empleados municipales una vez se conozca el porcentaje a aplicar, ya que a día de hoy no existen presupuestos generales de Estado que permita dotar crédito cierto y exacto en el capítulo 1 de Estado de Gastos. Operaciones de capital, capítulo 6. Para el capítulo 6 de inversiones reales de gastos del presupuesto municipal, un importe de 1.005.500, lo que supone una disminución sobre el presupuesto del ejercicio 2025 del 29,91%. Se ha presupuestado inicialmente unos ingresos y en gastos para la restauración de la Plaza de la Villa, las inversiones que se prevén que se financien con cargo al Programa Regional de Inversiones de la Comunidad de Madrid por cuantía de 503.500 euros. El resto de las inversiones se prevén financiar con cargo a ingresos corrientes por cuantía de 502.000 euros. Estas inversiones con prudencia financiera estarán ligadas a que se produzca la efectiva recaudación de las previsiones de ingresos presupuestadas. En urbanismo, inversiones, reposición e infraestructura, se han presupuestado ingresos, créditos iniciales, 50.000, financiación de ingresos corrientes, 75.000. En urbanismo, urbanización de la plaza, 503.000 con créditos iniciales. En parques, jardines y remodelación y embellecimiento, 50.000 euros con créditos iniciales. Y Casa de la Juventud, 272.000. Deportes, remodelación e instalaciones deportivas, 50.000. Instalaciones deportivas y edificios, 80.000. Con la financiación de ingresos corrientes en urbanismo de 75.000, 50.000 para la remodelación de parques, que es el 100%, 275.000 para la Casa de la Juventud, 25.000, que es el 50% para las instalaciones deportivas y 80.000 para el edificio de instalaciones deportivas. Para el capítulo 7 nos ha considerado créditos al capítulo 7. Y para el capítulo 8, las previsiones procedentes de anticipos del personal ascienden a 10.000 euros más a la casuística de ejercicios anteriores. Operaciones de crédito, los gastos para el capítulo 9, pasivos financieros del estado de gastos, son los correspondientes a las cuotas correspondientes de amortización de las operaciones de crédito vigentes, a las que debe hacer frente este ayuntamiento según el detalle siguiente. Préstamo Banco Sabadell y Rural y Caja Rural, 224.500 euros. El capital vivo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2025 por los préstamos concertados y la operación de tesorería a corto plazo pendiente de contratar a fecha actual, según se desprende del anexo de la deuda, ascenderá a 752.000 euros, lo que supone un 12,9% aproximadamente de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes.
capítulos del 1 al 5 de la última liquidación practicada correspondiente al año 2024, que ascienden a 5.837.461,18, no superando el límite establecido en la disposición adicional 14ª del Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección de déficit público. La carga financiera consignada en las aplicaciones presupuestarias, intereses, préstamos concertados y amortización préstamos concertados asciende a 242.000 euros, que supone un 2,91 aproximadamente sobre los ingresos previstos por recursos ordinarios en el presupuesto municipal de 2026 y un 4,15 aproximado sobre los recursos ordinarios liquidados en la última liquidación practicada 2024. Nivelación presupuestaria. El presupuesto para el ejercicio 2026 presenta con un superávit por cuantía de 744.941,84 para hacer frente al remanente de tesorería negativo del ejercicio 2024. Dicho lo anterior, y una vez expuestas las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos, se deduce la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones previstas y los gastos de funcionamiento de este ayuntamiento y cumplimiento de lo previsto en el artículo 165 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobadas por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. El proyecto de presupuesto de esta corporación para el ejercicio 2026 refleja no solo la voluntad de mantener el equilibrio presupuestario, sino también de reforzar los servicios públicos, impulsar la inversión local y atender las necesidades sociales de nuestros vecinos. La planificación presupuestaria se ha llevado a cabo con criterios de prudencia, eficiencia y responsabilidad, respetando las reglas fiscales establecidas y priorizando aquellas opciones que contribuyan al bienestar colectivo. Bueno, pues, ¿algo más que añadir? Nada más. Bueno, pues vamos a dar el turno de palabra. Vox. Bueno, pues a nosotros la verdad es que el presupuesto del 2026 lo encontramos en general bastante adecuado. Tiene bueno, como ha explicado ya el teniente alcalde, un superávit de 744.941. Bueno, no voy a repetir las cifras. Ha disminuido los ingresos un 4,51% y los gastos un 5,65% con respecto al año anterior. Pero es verdad que nos parece un presupuesto equilibrado, pero nos preocupan algunos aspectos que no vemos reflejados en este presupuesto. Y queremos ponerlos en conocimiento de este pleno, que nos deis respuesta para saberlo y poder. En primer lugar, nos preocupa de cara al futuro a la mejora de las infraestructuras. Esto ya lo hemos hablado alguna vez, que se van a tener que afrontar en presupuestos posteriores, ¿no? De años venideros. Y eso nos preocupa porque vemos que aquí no aparece ninguna infraestructura dentro de este presupuesto del 2026 de cara a mejorar, pues, no sé, lo que hablamos en el pleno anterior, la carretera que sé que antes del 28 se va a ampliar, o mejorar el tema de la sanidad o de la educación, en fin, no lo vemos reflejado en estos presupuestos. Eso nos preocupa. En segundo lugar, nos llama la atención que en ninguna partida aparezcan destinada a la construcción de edificios de multiusos, que estaba prevista hacer o comenzar en presupuestos anteriores. En presupuestos anteriores. Y en tercer lugar, queríamos proponer, a nosotros esto nos parece muy importante, al alcalde una petición que a la gente del municipio nos parece que les preocupa abundantemente últimamente, ¿no? Porque entre la subida del precio de la comida, la subida de impuestos indirectos como la tasa de basura, y queríamos proponerle sobre la tasa de basura, lógicamente. La nueva tasa, que por cierto tampoco he visto que aparezca como tal en el presupuesto del año 2026. Bueno, por una parte, teniendo en cuenta que el Gobierno, como todos sabemos, central, aprobó la Ley de Residuos y Suelos en abril del 2022, del 8 de abril, que establecía un plazo de 3 años para poner en la tasa de basura a los municipios de más de 5.000 habitantes, como todos sabemos. Y la realidad es que la ley incorpora una directiva europea del 2018 que realmente no exige un nuevo impuesto, sino medidas para reducir los residuos alimentarios. De hecho,
De hecho, ha habido una carta que les han contestado al municipio de Móstoles, donde la Unión Europea dice que ellos o sea, para nada dicen que hay que aplicar un impuesto, ¿no? O sea, todo esto nos parece que la inoperancia del gobierno se ve reflejada en los numerosos casos de denuncia y malestar. Uno de estos casos es el que os he comentado ahora en el Ayuntamiento de Móstoles, que el Parlamento Europeo asegura que la directiva europea no obliga a España a poner ninguna tasa de basuras. De hecho, no es la primera vez que Bruselas desmiente al Ejecutivo sobre este tema. Entonces, no solo Vox, que ha demandado la medida ante el Tribunal Supremo de Madrid y que es el único partido que se ha opuesto en Bruselas firmemente en el Congreso y en todas las instituciones a estas imposiciones tan dañinas para los españoles que promueven el PSOE y en muchos casos el PP, pues también queremos recalcar que el PP ahora mismo ha anunciado que eliminará la nueva tasa de gestión de residuos en cuanto se reforme la ley que el gobierno de Sánchez ha aprobado. Y también quería recalcar que el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal subraya que el PP denuncia la tasa de basuras impuesta por Sánchez y destaca que su partido presentará mociones en los ayuntamientos de todo el país reclamando la derogación de este tasazo, dice él, ¿no? Elías Bendodo también se manifiesta y dice: Europa no lo pide, sino la impone Pedro Sánchez. Por todo ello, la petición que hacemos al señor alcalde es la siguiente: que se comprometa, si puede ser verbalmente, a eliminar la nueva tasa de basuras, que es un impuesto más al ciudadano, en cuanto se derogue o reforme la ley que el gobierno Sánchez ha aprobado. El Grupo Municipal de Vox, por otra parte, votará que sí a estos presupuestos, pero estará vigilante, como siempre lo ha estado, a la necesidad de disminuir los impuestos de los vecinos, a los que cada día les cuesta más llegar a fin de mes, debido a la descontrolada inflación y a las políticas ideológicas y confiscatorias de este gobierno que padecemos. Por lo tanto, nuestro voto será afirmativo, pero sí nos gustaría que hubiera un compromiso de al menos derogar esta ley si sucede lo que he dicho anteriormente. Nos parece muy importante. Muy bien, por alusiones. El tema de la tasa de basuras, yo creo que nosotros tomamos posesión en el 2011 y la quitamos, la tasa de basuras. En el 2013, creo recordar, si no me falla la fecha, se quitó también a los comercios. Para todo ello no hubo ninguna compromiso, o compromiso fue en el programa electoral. Por supuesto, estamos en contra de la tasa de basuras y ya es un debate que ya se mantuvo aquí y que, bueno, pues que lógicamente no estamos de acuerdo con eso, pero bueno, es una imposición y cuando llegue la reforma, entonces es cuando veremos. Pero las cosas están tan cambiantes y tanta inestabilidad que yo no me atrevo, y le digo con sinceridad, a decir que lo voy a quitar. No lo puedo hacer porque no existe una estabilidad, como digo, y yo no quiero comprometerme a cosas que no dependen de mí. Las cosas que dependan de mí, en el momento que sea, pues las haré. Pero evidentemente el tema de la basura es un tema peliagudo, muy peliagudo y cada vez más preocupante. Como saben, pertenecemos a la Mancomunidad del Noroeste y la Mancomunidad del Noroeste necesita hacer unas infraestructuras y hacer unos cambios porque la basura hay que llevarla a algún sitio. Eso tiene unos costes que los ayuntamientos lo hemos mantenido durante mucho tiempo. Esos costes cada vez son mayores, y la gente tiene que saber que esos costes son mayores. Y en la medida de nuestras posibilidades, como hemos demostrado, hemos hecho una bonificación utilizando el punto limpio y, por lo tanto, mitigar esa tasa de basuras. También hemos aprovechado para bajar al mínimo el IBI, para compensar también esa tasa de basuras. Pero según pinta, el tema de la gestión de residuos va a ser un tema en el futuro muy serio.
muy serio. Entonces yo, si el día de mañana se reforma la ley y el Estado también nos ayuda, pues creo que, lógicamente, lo quitaríamos. Pero no me puedo ahora mismo comprometer a algo que no sé cuándo sucederá ni cómo sucederá. Eso en cuanto a la petición, que espero haber dejado más o menos clara. Otra cosa que no veo, no lo he entendido, o a lo mejor no lo he escuchado bien, que no ve reflejados inversiones en infraestructuras. No sé a qué infraestructuras se refiere, que son carentes en el ayuntamiento, no sé a qué infraestructuras, porque ha hablado de la carretera. La carretera no es competencia municipal, como usted bien sabe, por lo tanto nosotros no podemos invertir dinero ahí. En sanidad, en educación es consciente de que en breve se iniciarán o se saldrá a concurso la licitación del nuevo instituto de secundaria y de formación profesional, que espero que sea de formación profesional, que entendemos que sí. Por lo tanto, esa inversión la va a hacer la Comunidad de Madrid, competente en esa materia. Pero aún así nosotros seguimos manteniendo el colegio, hacemos inversiones, nos acogemos a cualquier tipo de subvención y por lo tanto en educación este ayuntamiento no es sospechoso de no invertir en educación pública. En cuanto a sanidad, pues en sanidad también estamos un poco en lo mismo. Están intentando ahora mismo acondicionar la parte de arriba del consultorio y es también competente la Consejería de Sanidad. No pretendo echar balones fuera. Además, por repetir, este ayuntamiento no es sospechoso de echar balones fuera, sino de asumir muchas veces competencias que no son suyas, como recientemente pasó en la escuela infantil, que se acondicionó y se puso climatización en la escuela infantil. Por lo tanto, yo creo que en ese aspecto, en infraestructura de todo lo que ha mencionado usted, no sé, me gustaría que hubiera definido un poco más qué infraestructuras considera que son necesarias o que no ve reflejadas en este presupuesto. Y yo termino, contesta usted y luego el portavoz, si quiere, el concejal de Hacienda como competente en esta materia, contestará también. Dígame. No, me refería también al edificio multiusos. ¿El edificio está metido? ¿Dónde? No. Ah, bueno, el edificio multiusos está en este presupuesto. No. Bueno, perdón, me estoy confundiendo con la Casa de la Juventud, perdón. No, sí. A ver, las infraestructuras, por contestarle. ¿Va a comentar las infraestructuras, como le ha dicho el alcalde, o...? Infraestructuras es que, para dejarlo claro y que los vecinos lo sepan, las infraestructuras de que es competencia del municipio, carreteras no es competente el ayuntamiento. No, pero... Sanidad no es... Aclárelo. No, me refiero a nosotros lo que nos preocupa es que en 2 años Cobeña va a aumentar de vecinos, va a pasar de 10.000. O sea, habitantes, posiblemente, cuando se construyan todas las viviendas que están previstas construir. Hay carreteras, que no es la de Elvis, pero sí que dentro del ayuntamiento, que no está muy bien. Ya hay atascos, no en la carretera de Elvis, pero sí en la del centro de salud, los que suben, que esperan, cuando llega el autobús. No es algo que crea que se deba hacer en este presupuesto, pero sí que en varias ocasiones hemos llamado la atención sobre esto que preocupa no a nosotros, sino a todos los vecinos de cara al futuro. Yo no estoy criticando ni estoy tal, sino que estoy diciendo que hay que afrontar una serie de cosas. A ver, por empezar por las infraestructuras, para recalcar, carreteras no es competencia del ayuntamiento. Vale. Entonces, como no es competencia del ayuntamiento, no podemos hacer así presionar. Ya lo hemos hablado alguna vez. Está en el plan de carreteras la ampliación de la carretera M103, que es ampliar cada carril y poner arcén. Y poner el arcén. Y creo que son 2 o 3 curvas lo que se elimina. Está en el plan de carreteras que está publicado y está pendiente de unas aprobaciones y demás para el 25-32, el programa 35-32. Y está en el primer cuatrienio incluida. Infraestructuras interiores tenemos 3 salidas. Ni Daganzo, ni Ajalbil, ni Algete tienen 3 salidas del municipio. Se lo digo porque tenemos la salida del polígono, puede coger la M100 para coger o bien dirección Alcalá o bien dirección norte para salir del municipio. Tiene la salida de la
carretera de Belvis, lo que es la calle Olivo, y tiene la salida de la carretera de Algete. Tiene 3 salidas el municipio. Os lo digo por lo del consultorio. Es que tiene 3 salidas el municipio. No hay ningún municipio alrededor, ni con 5.000 habitantes a Jalbir, ni con 10.000 Laganzo, ni con 20.000 Algete. No los tiene. Paracuellos tampoco. Paracuellos tiene 2. Tiene 2 salidas y tiene 30 y tantos mil habitantes. Entonces, en ese aspecto, el consultorio no podemos tirarlo de ahí. Él no se puede ampliar en las calles más. O sea, entonces tiene 3 salidas el municipio. La carretera se va a ampliar. Más infraestructuras, por lo que le ha dicho el alcalde, el tema de educación y demás, pues ya se ha avanzado, va a haber un instituto. El edificio, una cosa para puntualizar y no alarmar. Va a ser muy difícil que este municipio llegue a 10.000 habitantes a corto plazo. Muy difícil. Aquí van menos de 400 viviendas en el desarrollo que se está finalizando ahora. Antes del finales del 27 o 28 no van a estar todas las viviendas. Yo diría que para el 2028. Estamos hablando, dentro de 3 años, habrá como mucho 1.200 personas, que es la media que puede tener por cada vivienda, que es lo que tenemos actualmente. Estamos hablando de 9.000 personas. Poco más. Las unidades de ejecución, las 136 viviendas que se están haciendo ahí, estaremos en 9.000 y pico. A corto plazo vamos a llegar a 10.000. Lo hemos hablado alguna vez. La carretera M103 soporta a día de hoy 6.000 coches diarios, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, la carretera de Daganzo y Jalbir, que enlaza en el mismo sitio, pero a 3 kilómetros más allá, soporta 11.000 coches. El problema que ha habido el mes pasado, en septiembre y octubre, que cortaron totalmente la carretera de Jalbir. Y entonces aquellos 11.000 coches se vinieron aquí, más los 6.000 nuestros, 17.000 coches todos los días. Ya se ha bajado eso, evidentemente. Entonces, es una de las carreteras que menos vehículos soporta, que es lo que hablábamos, no sé si lo hablamos en el anterior pleno, al final terminamos en una rotonda como todas las carreteras. En cuanto al edificio multiusos, no se ha presupuestado porque está en este presupuesto 2025, es con ingresos procedentes de la Comunidad de Madrid, y la parte que tenemos nosotros ya de este presupuesto del 2025, de hecho ya está adjudicado. Entonces está adjudicado, se va a sacar el pliego también para adjudicar a la dirección de obra, y es que la construcción del edificio va a empezar, si no finales de año, principios de año. O sea, está adjudicado, pero se va a incorporar los ingresos afectados a primeros de año, ¿vale? Entonces, y en cuanto a la tasa de basuras, es que cuando he estado leyendo el informe económico, lo he recalcado, incluso los ingresos más altos del capítulo 3, recogida de basuras. No he dicho como tal la tasa nueva de basuras. ¿Recogida de basuras? Recogida de basuras. La 302. Capítulo, la 302. Recogida de basuras. Es que el capítulo 3 son la tasa nueva de basuras. Claro, es A que ver. es nueva. Sí. Es que es nueva. Bueno, ya. A ver, nosotros, como he dicho anteriormente en mi exposición, nosotros quitamos la tasa de basuras. En el presupuesto de ingresos del año pasado no estaba la tasa de basuras. Entonces, ahora sí se ha incorporado. Otra cosa es que no la haya visto usted, pero sí está. Pero que no aparece como nueva. Vamos, yo entendía que no aparecía como tal tasa, sino recogida de basuras. A ver, está en el capítulo 3, que es Que sí. el capítulo 3 es tasas y precios públicos. Claro. Vale. Sí, lo habré leído mal. Vale, y en cuanto respecto a los impuestos, como lo ha explicado también Jorge, que se vienen con el tema de los residuos, se vienen un poco, se avecinan no solo por la recogida de basura, se vienen un poquito nubarrones. Con respecto a los impuestos, como le ha dicho el alcalde, desde el 2011, que estamos hablando de hace 14 años, nuestro criterio ha sido ese, precisamente, el de la contención del gasto y que se paguen los menos impuestos. Somos el municipio posiblemente con menos impuestos y tasas de toda España, con menor presión fiscal de toda España. A día de hoy, cualquier vecino, usted mismo puede hacer la prueba, paga menos impuestos que hace 14 años, incluida la tasa de recogida de basuras. Menos que hace 14 años. Que tiene una vivienda, un coche con la misma potencia fiscal, un vado, súmelo.
lo que tenía hace 14 años, y ya verá cómo ahora paga menos que hace 14 años. Entonces, a ver, cuidado con bajar los impuestos, que somos nosotros los primeros y no nos va a venir a dar nadie lecciones, menos vos, de eso, porque hay que gestionar. Entonces, ya le digo, menos impuestos que hace 14 años. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Que vamos a seguir siendo el municipio con menor presión fiscal? Eso sí que se lo aseguro. ¿Vale? Que vamos a ser de los menores. Pero que evidentemente, también le digo, los gastos se han incrementado con respecto a hace 14 años en torno al 60-70%. Lo que valía 100 hace 14 años hoy vale 160. Y hemos bajado impuestos y tasas. A ver, la vaca da leche, pero cuidado, hoy no vamos a cargar la vaca. Ya, ¿puedo contestar un Sí, momento? sí, luego terminamos. También tenga en cuenta que todo se ha incrementado el precio, o sea que el poder adquisitivo de las personas no es igual que hace 5 años, 2 años, 1 año, 6 meses, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Si encima te meten un impuesto injusto, que es tanto para el PP como que es el impuesto basura, que es lo que yo me refería, pues eso, el compromiso de derogarlo, me parece que es básico. Sí, es que si reforman la ley, lo derogamos y ya está. Eso, o sea que también tiene que tener en cuenta eso, que la gente cada vez tiene menos poder adquisitivo, pero por los desmanes que hay en España hoy en día, por la inflación, por este gobierno que padecemos, es que es un absoluto desastre. Yo hablo como vosotros, habláis con un montón de gente y la gente está un poco ahogada. O sea, que no llega a fin de mes y con sueldos buenos. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo me refería a los impuestos. Muchas veces he votado a favor por las bajadas de impuestos. Yo recuerdo unos presupuestos que se bajó el impuesto de circulación, el IBI, yo apoyé la bajada, lógicamente. Si es que no, o sea, que no me tiene que explicar todas las veces que habéis bajado los impuestos. Que no, pero a lo que dice usted de la inflación y de los sueldos, le estoy diciendo que a día de hoy un vecino paga menos que hace 14 años. Oiga, me parece que más aportación que hace este ayuntamiento a la causa, creo que no hay ninguno, ¿eh? O sea, pagar menos que hace 14 años. Dígame, ¿qué producto paga usted menos que hace 14 años? Uno solo. A ver si me lo encuentra. Pues en los impuestos y tasas en el Ayuntamiento de Cobeña se paga menos que hace 14 años. Para finalizar esta intervención, por eso somos conscientes de que efectivamente que los sueldos no han subido, que la gente no ha subido tanto como se ha encarecido la vida, y por eso estamos defendiéndolo. Pero, como ha dicho el concejal de Hacienda, al final los servicios hay que pagarlos. Solamente tiene que ver lo que es la recogida, el contrato de la basura se ha multiplicado por más de 2 el servicio de recogida de basuras. Entonces, de algún lado tienen que salir, porque dinero no fabricamos. Entonces, los impuestos, lógicamente, tendremos y mantendremos todo lo posible, pero las cosas hay que pagarlas. Los servicios hay que pagarlos. Y también queremos servicios buenos y servicios de calidad, y los tendremos que pagar. Entonces, en la medida posible, intentaremos contener el gasto lo máximo posible para que no aumentar, castigar al vecino. Como ha dicho, la mejor expresión, y queda bastante definido, es que en 14 años la vida se ha crecido muchísimo y los impuestos, el vecino paga menos impuestos en Cobeña. ¿Vale? Y agradecemos que vote a favor de los presupuestos. Turno del Partido Socialista. Sí. Voy a contestar una cosa que el portavoz de Vox, si permiten que entremos en ello tampoco. Cuando dice que el gobierno de la nación es el que ha puesto el impuesto, yo le voy a recordar que se mire la directiva de la UE 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018. Si quiere que se la pase, se la paso. Y es donde se determinó vaya un impuesto que el gobierno central pone que no cobra, o sea, que revierte lo que es en los ayuntamientos. Entonces, bueno, yo por otro lado creo que personalmente
es el impuesto, que no es un impuesto, que es una tasa, que más a gusto pago, porque pago por lo que contamino, pago por lo que uso. Me parece mucho más injusto el IBI, por así llamarlo, o otro tipo de impuestos. Esto por lo menos es un servicio que se paga. Y si tengo que decir algo, sí, claro, deberíamos de ajustar, ya que la idea de esta tasa es paga el que va a contaminar. Bueno, pues, dicho desde mi punto de vista, pues a lo mejor como vivimos nada más que dos, parecerá que lo hago por mí, pero una revisión con el tiempo de una variable donde se ajuste el número de vecinos de una casa, cuanto más vecinos haya, se supone que contaminarán más, ¿no? Que no donde vive uno, vive dos, y no por la cantidad de la casa. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos hablado, y bueno, pues es una cosa que si el ayuntamiento tiene capacidad de ello, pues sería hacerlo un poco más justo. Y para terminar en esto que me cuelo aquí, que no debería, nosotros también estamos muy preocupados con las entradas y salidas dentro del municipio. El concejal del PP pone el ejemplo de Paracuellos, por ejemplo. Sí, vale, tiene una salida, pero tiene una vía muy grande donde va repartiendo gente. Aquí, cuando las casas de aquí abajo pues estén hechas, van a entrar todas, o muchas, por la M100, por la entrada de la M103 a la altura, y se van a meter dentro del pueblo. Nosotros llevamos dos años presentando en Comunidad de Madrid, en los presupuestos de Comunidad de Madrid, que es a quien corresponde que habilite una entrada desde la M103. No solamente eso, hemos hecho eso, pedimos también lo de la climatización y pedimos que se ilumine el punto kilométrico, el 5, no sé cuánto, que es el cruce de Algete, viniendo a Algete. Por cierto, creo que hace unos días que hubo un golfazo tremendo ahí, si se iluminaba. Entonces, nosotros llevamos 2 años, al menos, mandando al grupo de la Comunidad de Madrid, el Grupo Socialista de la Comunidad de Madrid, que meta como enmiendas al presupuesto la entrada desde la M103 a las nuevas urbanizaciones. Yo le invito a que con su mismo grupo en la Comunidad de Madrid, que hagan eso. También, a lo mejor, haciendo presión de distintos ángulos, pues conseguimos que lo haga. No es una función que el ayuntamiento tenga que hacer. Siento haberme colado lo que es en este debate, que no debería. Hablamos de presupuesto. Sí, una cosa aclararle, que no van a entrar en el pueblo, la nueva urbanización, los vecinos, no tienen por qué entrar. Van a tener, mire, Si vienen por el camino Belvis, pues a lo mejor, ¿no? No, hombre, por la carretera de Belvis, la calle Olivo, por la M103, van a tener la primera rotonda, Río Duero, y van a tener Barranco del Agua. No van a entrar al pueblo. Tienen una entrada. Dos. Pero no, ya, sí, una. Pero yo a la que refiero es viniendo por la M103 de Algete o pasando la M103, cuando se entre por arriba el colegio y se meta dentro del pueblo, todo eso. Pero de Algete no va a venir nadie más gente. Bueno, el crecimiento de Algete no va a venir. No venga, eso ya lo que no sabemos. Que vamos a incrementar en 500 coches más o 600 coches más, pues seguramente. Que nos vendría muy bien una entrada desde la M103 ahí, quitar ese punto, además, ese punto negro que tiene muchos accidentes. Ese punto, sí estoy de acuerdo que debería ser una rotonda, una glorieta, más que se da el paso. Pero bueno, pues hicieron en su día ese acceso así, pero lo suyo sería una glorieta. Pero más, a ver, yo le digo porque no confundamos o no alarmemos. Es que las urbanizaciones nuevas van a tener salida por 2 viales posiblemente más anchos que los que tiene Paracuellos. Río Duero y Barranco del Agua. No van a tener pero no es objeto de este punto. Vale. Vamos a centrarnos. Porque hemos hablado de unas cosas que no nos atañen, pero que como grupo municipal a través de Comunidad de Madrid podemos poner lo que es el positivo. Yo invito, aunque dice el concejal que no nos va a hacer falta, bueno, pues ya veremos, estaremos aquí y ya veremos. Yo creo que una entrada directamente
a nuevas promociones desde la M100 ahorraría mucho en el pueblo, mucho tráfico. Yo para zanjar el tema y centrarnos un poco en los presupuestos, que es lo que estamos aquí, es el punto de los presupuestos, solamente decir una cosa. Con el tema de si podemos pedir muchísimas cosas a carreteras, incorporaciones, yo estoy de acuerdo con usted. Estoy completamente de acuerdo con usted. No una, pediría 3 incorporaciones al municipio. Facilidades para entrar al municipio. Pero esas cosas hay que razonarlas, hay que argumentarlas, hay que llevar datos. Y ahora mismo, los datos que tenemos, no creo que esa inversión se pueda hacer. ¿Que la queremos? Por supuesto, pero como todo, hay que justificarlo. Porque podemos pedir la luna, pero hay cosas que a veces son inviables, unas inversiones y unas incorporaciones, porque claro, estamos donde estamos, desniveles, etcétera, etcétera, y es complicado. Dicho esto, vamos a los presupuestos. Vamos a los presupuestos. No sé si pregunto y me va diciendo, por no decirlas todas. Depende si tiene No, mucho, son cosas muy si va a tener mucho puntuales, trabajo, son cosas muy puntuales del presupuesto, simplemente para que nos expliquen. En la página 2, o sea, el presupuesto, en el capítulo 4, hay una cantidad de 503.500 euros. Eso es lo que queda del PIR. Eso es para el destino para la plaza, para la remodelación. Pero es lo que nos queda del No, PIR. queda más. ¿Queda más? ¿Me puede decir cuánto? O no Creo lo que sabemos? quedan 200, 300 y pico. No Ciento lo puedo asegurar. y pico mil, No, es que no lo puedo decir. miramos. En Pero la queda. página 43, la construcción de la Casa de la Juventud, se han presupuestado 272.000 euros. Nos llama la atención 272.000 euros. En base a algo presupuestamos 272.000 euros. Ya les hemos pedido más de una vez ese proyecto que hay por ahí, que no nos quieren dar, que no nos quieren enseñar. O sea, digo, ¿en base a qué se presupuestan los 272.000? A ver, no es que no se lo queramos dar, se lo he explicado varias veces. No me lo quieren dar, pero no me lo dan. Perdón. Gracias. No es que no se lo queramos dar, no es el proyecto que se va a ejecutar. Porque creo que lo hablamos ya aquí. Se disparaba muchísimo y hemos estado dándole vueltas y no se le ha dado porque no es que se va a ejecutar. Entonces, en el momento que lo tengamos, que ya le puedo asegurar que va a ser en días del presupuesto, no esa parte, porque tenemos un ingreso afectado también a la juventud, no van a ser 272.000, van a ser más. Eso es lo que estamos presupuestados en su día. Pero como todo se ha disparado, evidentemente, y no hay manera de poder encajarlo, entonces posiblemente en días esté el proyecto, pero no se preocupe, que en el momento que esté el proyecto presentado aquí, se le enviará. Por lo que me dice, en el presupuesto de 2024 se incorpora un remanente afectado al de 2025 de 37.000 euros de PMS y 159.809 de un préstamo. En estos 272.000 están los casi 190.000 estos, No. o esos están aquí, más los 272.000. O sea, estamos hablando que de una inversión que rondará los 500.000 euros. Vamos a intentar que esté por debajo. Estaba antes por encima, muy por encima, pero estará entre 400 y medio millón, basta. Perfecto. En la página 48, el anexo de personal, anexo de personal, vemos que se vuelve a presupuestar la plaza de técnico superior de contratación. El año pasado, creo recordar que también se hizo, se ha presupuestado. La idea es cubrirla. Digo yo que cuando se ha presupuestado es porque lo quieren cubrir. Y bueno, no sé si ustedes ven realmente que tengamos una necesidad de meter un técnico de 50.000 euros al año para estas cosas, ¿sí? Nos faltan... porque hemos pasado un año y no parece que sí, no pero falta. porque vas cargando al resto de personal que no es técnico. Y claro, tenemos a la secretaria, tenemos al arquitecto municipal y no tenemos nada más. Todo lo demás es la profesionalidad y
gran trabajo y el saber hacer que tiene la secretaria, la interventora, los administrativos y los auxiliares y el arquitecto por sacar esto adelante. Pero se ha reído creo que la secretaria porque nos hace falta un técnico, nos hace falta varios, ¿verdad? Sí, por la técnica, por la secretaria serían tenemos más técnicos. Más técnico, la Pero sí le quiero decir seguramente. una cosa, sobre todo, de todas maneras es lo que iba a decir yo, que efectivamente las cosas cada vez se complican más. Y sacar unas licitaciones pues, cada vez son más complicadas y cada vez te recurren más y cada vez los pliegos son más complicados y cada vez, entonces creemos que el eje central de una contratación que va a englobar muchas cosas es el técnico de contratación. Entonces, por eso entendemos que sí. ¿Que no lo hemos sacado este año? Pues nos hubiera gustado. Claro que sí. Pero al final es una plaza que se tendrá que cubrir sí o sí. Porque es necesaria para este ayuntamiento, para este o del tamaño como este. Quita mucho tiempo la plataforma de contratación. Antes se abrían los sobres aquí, como saben. Claro. Se subía aquí con los sobres, se abría. Ahora todos a través de la plataforma de contratación. A veces falla, no falla, deja de fallar. Es complejo, como dice la secretaria. Cada vez es más complejo. Bueno, en la página 102, en el estado de ingresos, presupuesto corriente, vemos que tenemos un par de partidas, la 313.00 y la 01, de actividades culturales y deportivas, con 225.000 euros y entrada, piscinas e instalaciones deportivas con 65.000. Pero tenemos una nueva, que es nueva, la 480.09, actividades semestrales de 150.000 euros. Es un error de actividades. En la 313 no es actividades, son escuelas. Ajá. La 313, actividades son las escuelas culturales y las escuelas deportivas. Son las escuelas. Y las actividades semestrales son las actividades que se van. Eso, menos mal que este año nada más que había 145 páginas, pero bueno. Sí. 102, página 125. Aquí hay según el informe económico, en el punto cuarto de la deuda viva hay sí, en la página 126. Es que yo no lo tengo. El informe económico, ¿sí? El punto cuarto, punto deuda viva. Se habla de que sean concertados en la operación de tesorería a corto plazo pendiente de contratar a fecha actual. ¿Qué operación de tesorería? No, que está abierto, por si se necesita contratar. Es como la del año pasado, una línea de... Una línea de se llama crédito, línea por de si crédito, fuera necesaria, pero en principio está, pero a cero. no, pero no se ha contratado. 752.000 euros es el préstamo que hay a largo plazo. Bien. Que perdón, que son un montón de cosas. En la página 141, el informe de intervención nos habla de la productividad. Parece ser que la interventora pone un reparo, no sé si es un reparo, si la terminología aquí sería lo que es un reparo. Habla que la productividad se fija de manera individual y no es objeto de ningún criterio de distribución, limitándose a incluir en las nóminas lo que se considere correspondiente de ese mes. De este tema hemos hablado ya, se dijo que se iba a gestionar de alguna forma, con unos objetivos, con una serie de cosas. Bueno, pues esto que dice la interventora nos condiciona el presupuesto y si la productividad se va a repartir de la forma que la interventora dice y que hemos dicho aquí, además. Están trabajando el personal precisamente para lo que estuvimos hablando, para poder aprobar ¿cómo se llama la carrera profesional? Están viendo. Lo que pasa es que está presupuestado las partidas como años anteriores, pero se quiere repartir como... De todas maneras, eso siempre lo ha puesto la interventora en todos los presupuestos. Es verdad que la productividad como tal concepto... en nómina no se paga, salvo algún muy dado, pero no es... No es raro, o sea, la productividad como Productividad tal, no se creo recordar así, de pronto y por haciendo memoria, que no son cantidades muy grandes. Pero es verdad que ya lo tiene que poner, efectivamente, pero lo lleva poniendo
Yo creo que de siempre. Entonces, De pues, hecho, saben ustedes que aquí lo de la productividad, cuando vemos la productividad que dan en el mes de diciembre y cuando la vemos en febrero o cuando sea, sí, pues siempre quejamos, siempre nos hemos quejado sí. que por qué eso y por qué no más, por qué no menos, que haya un criterio, que haya Criterio. un criterio y un baremo de por qué se hace. Y en el mismo informe, pero del tesorero, hay pues, otras observaciones que hace. El informe del tesorero, como en años anteriores, resulta optimista en cuanto a las previsiones de ingresos que realizará la relación de los tributos. Dice una serie de tributos, IBI rústica, urbana, IVTM, la de plusvalía, la de IVA. Realmente la importante es la de IBI urbana, que es la que canta, pues claro, porque además de ser una cantidad muy grande, tiene un incremento, según entiendo, de 25,38%. Entonces, bueno, pues no sé si quieren comentar algo con respecto a lo que el tesorero dice, si se va... Porque es que en el segundo párrafo dice que de no cumplirse podrían en riesgo la sostenibilidad financiera del municipio. Bueno, eso suena un poco... Pero usted me habla del tremendo. informe de la intervención o del informe de tesorero. Hablo de la página 142. Me he impreso las páginas por no imprimirlo entero. Está en el informe de intervención. Claro, el informe de intervención. Está en El el informe de informe de intervención intervención. le dice que el informe del tesorero pues, es algo optimista en esa partida. Bueno, pues es que no soy el tesorero. ¿Saben lo que le digo? No, pues Es que yo no soy el tesorero. Yo creo que llevo 14 años haciendo presupuestos y trabajando en los presupuestos que los tienen que informar luego en la intervención y tesorero. Creo que hemos variado poco. Ha variado poco los ingresos y los gastos. En el momento que en algún momento de algún presupuesto de algún año que los ingresos, si hemos presupuestado 100 y se van a ingresar o a recaudar 70, el gasto se ha reducido. Por norma general tenemos esa manía tonta de gastar menos de lo que se ingresa durante estos 14 años. Entonces, pues bueno, es un presupuesto, no es cerrado. Entonces se puede presupuestar. El tesorero, evidentemente, ahí hay unas previsiones de unas viviendas que en principio se iban a haber entregado antes, posiblemente se vayan a entregar y estén dadas de alta en el catastro ya como viviendas en el ejercicio 2026, que evidentemente sobrepasan esas cantidades. No es cuestión de ser optimista, es cuestión de que no se ingresan esas cantidades, que no es el padrón ese, evidente, el padrón es en el primer trimestre. El padrón, pues lógicamente el gasto hay que ajustarse, porque tenemos esa manía. Muy bien. Bueno, nada más que para terminar ya, el otro día, dentro de la comisión informativa, presenté tres actuaciones que se podían incorporar, hablamos de ellas. Una era acometer la climatización del colegio público, Villa de Ecoeña. Yo entendí que no quiero arrancar un compromiso, nada, pero entendí que es intención del equipo de gobierno llevar a cabo la climatización, lo cual pues me congratulo y me llena de ilusión llevar. Había una segunda que era el acolchamiento de las barandillas del campo de fútbol. Las protecciones del campo. Las protecciones. También tenemos la idea que del firme propósito de mujer inicia a hacerla, otra cosa que se puede o no. Y la tercera, pues, era la construcción de un campo de fútbol 7 que había recogido yo ciertas inquietudes y que el señor alcalde pues, me explicó que, bueno, que con lo que hay ahí se pueden apañar y si hacemos una comparación con otros. Entonces, bueno, pues yo nos vamos a quedar con estas dos cosas, nuestra metida, lo que se nos fue presupuesto, se las recordaremos si no llegan a ellas y, bueno, nuestro voto va a ser a favor porque entendemos que hay un firme propósito de mejorar la vida pues tanto del colegio como de lo del campo de fútbol. Yo, para matizar una cosa importante, no están metidas en el presupuesto, porque como le explicamos en ese momento, tanto la protección de los campos de fútbol como la climatización del colegio, iban a depender de unas subvenciones, una subvención y otra, dijéramos, la publicidad o sponsorización para el tema de los acolchonamientos. Por lo tanto, en el presupuesto no tiene cabida. Es decir, pero como ha dicho antes el concejal, el presupuesto, como hemos podido ver, es vivo. Es vivo.
Y es más, ahora en una moción urgente, que será el siguiente punto, vamos a hacer una modificación de créditos otra vez, o vamos a proponer una modificación de créditos. Precisamente por eso, porque al final, pues estamos a final de año, vienen gastos imprevistos o gastos con los que no se cuentan y al final, pues tenemos que sacarlo adelante. Pero precisamente las aportaciones suyas, o lo que nos transmitió, no vienen reflejadas en el presupuesto porque le dijimos cuál era la naturaleza del pago de esos compromisos. El campo de fútbol 7, pues como las entradas, ya me gustaría también hacer un campo de fútbol 7 y un pabellón más grande, una casa de cultura más grande, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ajustarnos a lo que verdaderamente podemos. No, bueno, pero lo del campo de fútbol 7 yo entiendo, cuando se habló aquí, y entiendo cuál es toda la explicación y me parece lógica además. Sí. Y me parece muy bien que pensemos que la climatización de las aulas del colegio es algo de necesidad y la protección de la barandilla del campo de fútbol también. Otra cosa es que usted me dijera, no, porque no hace falta. Pero sí, estamos de acuerdo en que es algo lógico y que va a mejorar la vida. Y es por lo que, bueno, pues apoyamos esa historia. Que lo hagamos o que no, bueno, pues tampoco íbamos a hacer lo de la escuela infantil y además pues han hecho la escuela infantil, lo de la climatización. Pues muchísimas gracias por el apoyo a estos presupuestos. Vamos a leer el dictamen de forma resumida, a poder ser. Formado el presupuesto general de este ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2026, así como sus bases de ejecución y la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 1 del título 6 de la Ley 39/1988, visto y conocido el contenido del informe de Secretaría número 284/2025 de octubre y los de intervención de evaluación del cumplimiento de objetivo de estabilidad presupuestaria número 173/2025 y de control permanente número 174/2025 de 1 de noviembre, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Cobeña para el ejercicio económico 2026, junto con sus bases y cuyo resumen por capítulos aparece desglosado en la propuesta de acuerdo y que asciende a un total en el estado de ingresos de 8.826.500 y a un total de 8.081.558,16 en su estado de gastos. Segundo, aprobar inicialmente la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionario y personal laboral. En cumplimiento del artículo 30 de la Ley Orgánica de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera, establecer como límite del gasto no financiero para el ejercicio 2026 el importe de 7.1.694,55 euros. Cuarto, exponer al público el presupuesto para el 2026, las bases de ejecución y plantilla de personal aprobado por plazo de 15 días mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. Quinto, considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación. Y sexto, remitir copia a la Administración del Estado, así como al órgano competente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Muy bien, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pues queda aprobado por unanimidad. No sé si alguna vez ha pasado esto, y lo cual es de agradecer que se aprueben los presupuestos de forma unánime. El 7 son mociones urgentes. Como decía, tenemos una moción urgente, que es una modificación de créditos, en la cual pues, lee la motivación de la urgencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 en relación con el artículo 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete al Pleno de la Corporación la inclusión en el orden del día por razones de urgencia, la aprobación del expediente de modificación presupuestaria número 15/2025, toda vez que es urgente hacer frente a determinados gastos que no pueden demorarse, para los que no existe crédito suficiente en las correspondientes partidas y cuyo aplazamiento no es posible sin perjuicio grave para la entidad, por lo que se somete a la votación del Pleno la inclusión del presente asunto en el orden del día por razones de urgencia. Muy bien, antes de la urgencia, para que sepan por qué. Lamento que no haya sido tan improvisado, pero bueno, es que ha surgido y no hemos tenido tiempo de darles traslado. Antes de votar la urgencia, sí decirles que las altas de crédito van a ir, les voy a decir las 8 partidas a las que van,
Considero que ustedes la urgencia, pues sin verlo, no votaron a favor. Pero las partidas son urbanismo, que va a reparación de infraestructuras, a reparación de elementos de transporte, a derratización, desinfección y desinsección, a centro docente, empresas de mantenimiento, a deportes, vamos, el agua del tema de deportes, el consumo de agua, me refiero, a la Administración General de Atenciones Protocolarias, a la Administración General de Publicidad y Propaganda y a la Administración General de Material Informático no inventariable. La modificación es un total de 83.850. Poco más les puedo decir. En breve resumen para votar la urgencia. Entiendo de que ustedes, pues bueno, pues les pide un poco a contrapié y bueno, pues espero que es el procedimiento. Por lo tanto, vamos a votar la urgencia de la moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿La urgencia? Gracias. Una vez dicho esto, pues leemos la moción. Considerando la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que no existe crédito suficiente en el vigente presupuesto de la Corporación y dado que cabe efectuar anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio, considerando que por el alcalde se ha emitido memoria justificativa en la que se especifica la modalidad de modificación de crédito, la financiación de la operación y su justificación, considerando que con fecha 13 del 11 de 2025 se han emitido los correspondientes informes de intervención y de secretaría, realizada la tramitación legalmente establecida, se somete al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 15/2025 en la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto en los siguientes términos. Bajas de crédito. Se dan bajas en las partidas de deudas de intereses, en Administración General de Retribuciones Básicas, en Administración General de Complemento Específico, en Administración General de otros incentivos, en Gestión Económica, Complementos Específicos y en Gestión Económica de otros incentivos. El importe total asciende a 83.850 y viene desglosado aquí el crédito inicial y el crédito definitivo, que bueno, cuando quieran lo pueden consultar. Y luego las altas que se van a producir son en la partida, como ha leído el alcalde, de urbanismo, de reparación de infraestructuras, de urbanismo, de reparación de elementos de transporte, de derratización, desinfección y desinsectación, centros docentes, empresas de mantenimiento, deportes, agua, actividades deportivas, agua, Administración General en atenciones protocolarias, en Administración General en publicidad y propaganda y en Administración General material informático no inventariable, que igualmente asciende a un total de 83.850 y cuyo desglose por crédito inicial, modificación y crédito final aparece en la propuesta que está a disposición de los señores concejales. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio SERT en el tablón de edicios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por el plazo de 15 días durante los cuales los interesados podrán examinar y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante los citados plazos no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. Bien, simplemente por decirles, por explicarles un poquito más, con más detalle, las más, a lo mejor, bueno, las más reseñables, ¿no? Bueno, reparación de infraestructuras y reparación de elementos de transporte son 10.000 y 13.000 euros. La derratización, desinfección y desinfección se aumenta la partida en 22.500 euros. Esto viene provocado por las colonias de gatos y el acuerdo que tenemos con ANAA y que se nos está, pues bueno, los costes están aumentando bastante en esa partida. Bueno, centros docentes, empresas de mantenimiento, deporte de agua y la Administración General, atenciones protocolarias. Esa partida se aumenta en 2.500 euros. Hay que decir que viene vino de empresarios, vino español cuando se hacen las fiestas, las invitaciones a las damas a las reinas, la Virgen del Pilar que este año ha caído aquí y también la corona que se pone en el cementerio del Día de Todos los Santos. Entonces, han subido esa partida. Y las demás, pues bueno, publicidad y propaganda son 2.000 y material informático y no inventariable son 10.350. Total, los 83.850. Dicho esto, si tienen alguna pregunta, Vox, Partido Socialista, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues abstenciones. Muchas gracias. Pasamos ya a ruegos y preguntas y ha sido el Partido Socialista el único que ha realizado las preguntas en tiempo y forma. Cuando quiera, tiene la palabra. Una pregunta sobre el trasplante y plantación de arbolado
en compensación por la tala de ejemplares del recinto ferial. En documentación requerida por este grupo municipal a finales de julio pasado sobre el registro de salida del mes de abril 2025/776 de fecha 14 de abril de 2025, referente a contratación del servicio de tala arbolado en la parcela destinada al recinto ferial, aparece un informe de la empresa Ejidillo Estudio de Arbolado en parcela del ferial de la calle Mercado sobre la actuación respecto a la tala del arbolado en el cual se propone el trasplante de un olivo y se recomienda la compensación de los ejemplares talados mediante la plantación de 100 unidades de arbolado de 10 a 12 centímetros de perímetro. ¿Se ha llevado a cabo alguna actuación en relación a este asunto? Se va a llevar a cabo durante el año 2026. Invierno, yo me imagino que por la plantación. ¿Y el traslado, el olivo? El traslado No pudo ser. Hay que decir que esto se hace acumulando todas las talas que ha habido. Vamos a intentar plantarlo en el mes de enero. Todas las talas que se acumulen con esto para poderlas plantar en la zona. Entiendo que se haga en el mes de enero. Sí, claro. Pregunta sobre el requerimiento del juzgado de contencioso administrativo. Por documentación suministrada a este grupo municipal se tiene conocimiento del registro de entrada 2025/3992 de 30 de julio de 2025, sentencia procedente del juzgado de lo contencioso administrativo número 91 en Madrid. En dicha sentencia se acuerda desestimar el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Cobeña a la diligencia de ordenación de 19 de julio de 2022 y se concede nuevo plazo de 10 días al Ayuntamiento de Cobeña para que comunique al juzgado de qué manera se va a proceder a ejecutar las sentencias. Se ha comunicado al juzgado el requerimiento solicitado, porque en los registros no hemos visto, no he visto en salida, no he visto que se haya hecho, se me habrá pasado, y de qué manera se van a ejecutar esta sentencia. Bueno, voy a explicar un poquito de qué se trata. Me imagino que conoce el asunto, ¿no? Sobre lo que va. Por encima. ¿No lo conoce bien? Por encima. Vamos, seguro que nos va a ilustrar usted ahora mismo. Me preocupa que no lo conozca, sinceramente. A ver, esto es un aval que se ejecuta, al Banco Popular en el año 2010. En el año 2010 estaba usted gobernando y se ejecuta porque estaban pendientes finalizar parte de la urbanización del sector sur, donde está la cartonera. Entonces se ejecuta en el 2010. A finales del 2010, al ejecutar ese aval de más de 763.000 euros, se ingresan en la cuenta bancaria del ayuntamiento para hacer esa finalización de esas obras de urbanización. En el 2011 hay elecciones municipales, gana el Partido Popular, en este caso nosotros. El 13 de junio es el arqueo de caja, el domingo tomamos posesión y el lunes pues entramos en el ayuntamiento. En el arqueo de caja había poco más de 600.000 euros, ¿vale? En las cuentas bancarias. O sea, para que nos hagamos una idea, el gasto mensual de este ayuntamiento en el 2011 estaba rondando el $500.000 al mes, nóminas, gasto corriente y demás. Pues había 600.000 euros. No estaban los 763.000 euros. No estaban en el banco. Evidentemente no es que se los hubiese dado nadie, que no malinterprete nadie, sino que se había destinado a pagar facturas que no se habían pagado anteriores y con retrasos y demás. Se había destinado el dinero para otras cosas que no para ejecutar esas obras, para lo que se había ejecutado la banca. En ese mismo año, estamos hablando de mediados de junio, pasa julio, pasa agosto, y el 2 de septiembre entra una demanda del juzgado por parte del Banco Popular, demandando al ayuntamiento diciendo que se había ejecutado mal el aval y que empezásemos a darle, que le diésemos que se le entregase el expediente al juzgado porque nos habían demandado. Evidentemente, ante esa tesitura, pues el equipo de gobierno que estábamos entonces, no había dinero porque se lo habían gastado y nos habían demandado al Banco Popular para que se le devolviese ese dinero porque se había ejecutado mal. Entendían que se había ejecutado mal.
Desde el 2011 hasta el 2015, este equipo de gobierno, el ayuntamiento, lógicamente, defiende los intereses del ayuntamiento y defiende de que se ha ejecutado bien, evidentemente, independientemente de que ese dinero se hubiera gastado en otras facturas. Pero defiende los intereses. Y en el 2015 hay sentencia. Y una sentencia parcial. Se recurre esa sentencia y en el 2016 hay una sentencia definitiva. Y en esa sentencia definitiva, que es parcial, de los 763.000 euros, el juzgado nos dice, con una valoración, que esas obras valen 166.000 euros y que le tenemos que devolver al Banco Popular, ya al Banco Santander, cerca de 600.000 euros, 597.000 y pico, porque estiman que las obras se pueden hacer con 166.000 euros. Evidentemente, estamos hablando de principios del 2017, ha subido mucho lo que hemos hablado ahora, el tema de los costes de construcción, hormigón y demás, pero vamos, aún así los costes que habían en el año 2017, con 166.000 euros dirección de obra, ejecución y demás, no se hubiera tenido ni para un 25% de lo que se tenía que ejecutar, pero bueno, era la sentencia. Desde el 2017 hasta el 2022, intentamos ver si se podía ejecutar, no se podía ejecutar. No sé. Y el Banco Santander presenta una demanda de ejecución, o sea, para que le devolvamos el dinero. ¿Vale? Se presenta recurso porque abogados entienden y entendemos que ha prescrito esa demanda de ejecución, que no nos pueden pedir después de 5 años esos 600.000 euros. Entonces, seguimos nos volvieron ahora otra vez en el 2025, otra vez a decir cómo se va a ejecutar esa sentencia y les decimos, siempre esto con recursos y demás, diciéndole que ha prescrito. Entonces, a día de hoy es lo que se ha contestado, que ha prescrito esa sentencia y esa ejecución de sentencia no la pueden reclamar. Y en eso estamos. Pero es una cosa importante, por eso le decía que se conocía el tema, porque es un asunto que llevamos, fíjese, 15 años con ello. 15 años con ello. Y como le he dicho, que fue una ejecución que hicieron cuando estaban gobernando, que estaba usted, pero el concejal de urbanismo era Ángel Andrés Ginés. Y de verdad, con esto me he puesto muchas veces, sinceramente, muy enfadado, porque me da vergüenza. Me da vergüenza la situación que vimos con todo este proceso y no lo vimos hace mucho. Entre todo esto que he dicho, entre el 2017 y 2022, Ángel Andrés Ginés, como portavoz del COI, ¿ha visto usted la carta que presentó al Banco Santander? No. Pues una carta de Ángel Andrés Ginés, concejal del Ayuntamiento de Coruña, con domicilio estatal, correo electrónico, portavoz de la oposición del Grupo Municipal Izquierda Unida COI. Esto es de finales del 2018. Y dice más o menos, hace todo el resumen de todo, más o menos como lo que hace aquí, como lo que les he dicho yo. Dice que no se ha ejecutado las obras, etcétera. Ya le he dicho pues, que no hubiéramos llegado ni al 25%. Y en el último párrafo dice esto, y voy a leer textualmente. Todo lo manifestado se comunica se dirige al Banco Santander, ¿vale? Todo lo manifestado se comunica a esa entidad a los efectos oportunos, a fin de que el Banco Popular, que era el Banco Santander, si considera reclamar y hacer cumplir sus derechos y los de sus accionistas, solicite la ejecución de sentencia, lo que conllevaría la recuperación de 596.818,42 para esa entidad. Me da vergüenza, sinceramente, que un concejal que haya estado aquí
comunique al Banco Santander, a una entidad financiera como el Banco Santander, que ejecute una sentencia en contra del ayuntamiento, porque si no va a perjudicar a sus accionistas. De verdad, pena, me da pena, sinceramente. Sin entrar en más valoraciones de lo que si lo ejecutaron, se lo gastaron, que ya lo hemos hablado más veces, sino en esas fechas, en finales del 2018, intentar perjudicar al ayuntamiento, con lo cual, que no es el ayuntamiento ni al Partido Popular que está gestionando, es a sus vecinos al final. Avisar al Banco Santander, al Banco Popular entonces, en 2018, que estaba en ese para que lo reclame, porque si no van a salir perjudicados a sus accionistas, de verdad. Y de verdad que muchas veces me cabrea mucho más y ahora me da pena. Pena y sobre todo vergüenza, mucha vergüenza que un concejal. Por eso le preguntaba si tenía usted constancia de todo este proceso y demás, y si tenía constancia de esta carta que la hizo en representación del grupo que entonces estaban en el 2018, Izquierda Unida, que era usted concejal. Pero vamos, contestarle el contexto a la pregunta, que está recurrido, pero para que tuviese conocimiento los vecinos y usted si no tenía conocimiento. Pero, perdone, está recurrido el último auto. Sí. El último. Sí, seguimos recurriendo. Y vamos a recurrir hasta... Porque entendemos que... Aquí hay un matiz importante. Me gustaría, aparte de lo que ha dicho, yo no sé si es pena, yo el adjetivo no me sale de ninguno, pero querer perjudicar a un ayuntamiento para el que has estado trabajando, que eres vecino, ponerte al lado de un banco en contra del ayuntamiento, es para hacérselo mirar. Es para hacérselo mirar a esta persona. Y sobre todo porque no son los 500 y pico, sino que en caso de que finalmente tengamos que pagarlos, serán intereses de demora, será mucho más. Nosotros sí que hemos defendido los intereses de este ayuntamiento. Lo podremos hacer mejor, peor, pero está claro que esto es algo que nosotros ni sabíamos, nosotros ni ejecutamos, nosotros no teníamos el dinero y ahora vamos a tener que pagar porque un concejal que sí se lo gastó, que no hizo bien las cosas, nos quiera perjudicar a nosotros. Si es que a nosotros no nos va a perjudicar, si es que perjudica al ayuntamiento. Entonces, es una pena, de verdad. Es una pena, o como ha dicho el concejal, por no decir otras cosas. Entonces, yo lamento que usted no sepa, que desconozca esto y que esté aquí. No. Digo que lo conozco por encima. Ah, por bueno, encima. bueno, no, Ya, la carta. La carta no sé si la conoce, pero vamos. Yo no voy a defender al concejal porque como no está aquí, vamos, yo le invito a que se defienda por él mismo, porque manda esa carta y en qué momento, porque como todo, tendría sus motivos en esos momentos y sería argumentar. Bueno, yo estoy preguntando simplemente por lo que he visto, que es en lo de los registros. Simplemente, con lo que el concejal ha leído, hay una sentencia en 2017-2017. Finales del 2016 que se notifica a principios del 2017. Y Con lo cual, esa sentencia no se ejecuta. No se ejecuta. Pero no se ejecuta porque no hay nadie que pida que se ejecute. O sea, hay una sentencia de un juez y si nadie la pide, pues mira, pues eso está. Y luego resulta que el Banco Santander aparece por ahí, por lo que sea, y dice, ¿cómo? Aquí vamos a tirar. Yo creo que si hubieran ustedes ejecutado la sentencia del 2017, pues ahora los intereses de demora que dice el alcalde de entrada no tendríamos. Ya, pero... Porque, vamos a ver, cuando hay una sentencia, nos guste o no nos guste, se debería de acatar. Yo entiendo, lo entiendo así. Que ustedes han visto que esos 600.000 euros que eran muy dañinos para el ayuntamiento y vamos a ver cómo nos escapamos de ello. Bueno, pues hay veces que no funciona. No, así. le digo, es que no estaban. Si nosotros se los hubiéramos devuelto a lo mejor el 2 de septiembre del 2011, pero Claro, es que no estaban. Es que a lo mejor nosotros... Es que si hubiéramos devuelto los 763.000 euros el 2 de septiembre, como nos lo demandaban, no se hubieran pagado las nóminas. Pero, entiéndanme, el hecho objetivo es que hay una sentencia en 2017 y este ayuntamiento no la ejecuta por los motivos muy loables o no, como ustedes entienden. Pero el hecho objetivo es ese. Y ahora veremos. Ojalá ganen el recurso. Ojalá. No, pero vamos a ver, que los intereses cuentan desde septiembre del 2010.
Que no se nos olvide. Septiembre del 2010, que es cuando ejecutan el aval ustedes. Bueno, pues para eso tendrán que decirlo, ¿no? Sí, No, sí, no, lo dicen las demandas. No, desde Esto- septiembre, desde esto cuando... que tengo yo, no. No, desde... Esto que tengo yo. Vale. No, a ver, cuando presentan la demanda, que es a principios del 2011, a nosotros, al ayuntamiento, se la notifican, llega el 2 de septiembre del 2011. Y dicen que desde que se ha hecho el ingreso, creo que no es septiembre, creo que es octubre, noviembre del 2010, que se le devuelva con intereses. Desde que se ha ejecutado, desde que le han cogido el dinero al Bueno, banco. lo veremos. O sea, eso, si gana, y les deseo que lo gane, Ganemos, que ese ganemos. recurso- Ganemos Es todos. que es el ayuntamiento, es que no es el una Partido cosa- Popular. Es una cosa del ayuntamiento, del equipo de gobierno. No, porque esto es de Izquierda Unida, Vale, Coy. pues ojalá que lo ganemos todos. Ojalá que lo ganemos. Si no es así, pues hablaremos de que son los intereses y a quién le corresponde qué. Pero por ahora yo no tengo información más que la que ustedes me han dado. Lo que me han dado es un auto de un juez en el cual les dice El expediente, que tiene que dar el medidas expediente para no que lo ha se visto. haga. Nada, El expediente no lo ha visto, ¿no? se lo he pedido. Vale. Sí, me lo ha pedido estos días. Se lo he esta pedido semana. hace 10 Vale, días vale. y no me han contestado. Vale. No sé Bueno. si 10 o 8. Bueno, pues Yo lo he visto. siempre te lo informa. Por eso no le estoy preguntando porque no lo sé. Por eso No sabía. pregunto. Vale. Además, Pero vamos, por recordar lo que hay una cosa objetiva, como dice usted, que un concejal de este ayuntamiento sí, pero le le escribió... podemos fusilar, podemos fusilar, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora. Sí, claro. Sí, tiene que ver, hombre. ¿Cómo no va a tener que ver? Que no le manda la carta al vecino, que le manda una carta al Banco Popular Santander diciéndole, oiga, que ustedes no han reclamado este dinero al ayuntamiento y que van a salir perjudicados sus accionistas. No lo ves. Así es que reclámenselo. Hombre, por favor, ¿cómo que no tiene nada que ver? Tiene todo. Bueno, más preguntas. Pero, ¿tiene que ver con que no hayan ejecutado la sentencia? Eso no, o sea, es que no tiene nada que ver una cosa con otra. A ver, Ustedes en 2016 o 2017 tienen una sentencia que han considerado, seguramente que acertadamente, que no la tenían que hacer hasta que alguien no le pusiera una pistola. No, es que No, hay que procesos y para todo el mundo Pero que existe la ley y es legal y se puede retrasar en la ejecución y hay unos plazos para solicitarla. Pues es Lo que, estupendo. lo que no dice la ley es la lealtad, la vergüenza de un concejal. Eso es lo que no dice. Está usted- Pero nosotros está estamos usted cumpliendo... hablando Joder, de déjame alguien que hablar. A ver, por favor, vamos a respetar. ¿Me deja hablar? Pero me deja hablar a mí. El nombre de una persona que no está aquí, hombre. Vale, Tenga un poco y no se puede defender. Juan Luis, no se puede defender. vamos a zanjar este tema, deje terminar al concejal, ¿vale? Porque efectivamente es un concejal que no está aquí, pero es el epicentro de esta situación. Porque si hubiera estado el dinero, como me lo ha dicho, nosotros a lo mejor en septiembre del 2011 lo habíamos devuelto, seguramente, o habíamos negociado. Pero es que no teníamos con qué negociar, no teníamos nada. Absolutamente nada, no podíamos negociar, estábamos en franca desventaja. Y eso el concejal era consciente. Eso el concejal era consciente. Pero ese escrito, independientemente de no ejecutar, a mí me dice que a lo mejor ese escrito no ha producido que el Santander retome una cosa que a lo mejor se había prescrito. Y a lo mejor el ayuntamiento se había librado de pagar todo eso. A lo mejor también podría haber sido eso. Entonces, es una persona que no está aquí, pero es una persona que ha hecho daño a este ayuntamiento. Es nuestra opinión. No, pero es que Termine, además, ya zanjamos el tema. por terminar, va a ver usted en las demandas y en las contestaciones, alegaciones del banco, en la que utiliza actas de plenos. Actas de plenos. Dudo yo mucho que los abogados del Banco Santander, del Banco Popular, se vean todos los plenos por si acaso se habla de ese tema. Durante estos 15 años, ¿eh? Es más, los utilizan incluso a su beneficio las contestaciones que se dan aquí. En contra mía. Bueno, tercera pregunta. Tercera pregunta. Pregunta sobre la factura 25/228/2025 presentada por la empresa AGES, Gestión, Evaluación y Servicios SL.
La citada empresa presentó factura por un importe de 4.573,80 euros referente a la instalación de 100 metros cuadrados de suelo caucho, pero no pone dónde están, pueden decirnos dónde se ha instalado. En el colegio, en el patio del colegio. patio del colegio. Son 70 metros, aunque ponga 100, pero en la factura son 70 por 54. ¿Vale? Es en el patio Y son 70 metros. Sí, al lado del comedor. Cuarta pregunta. Es un ruego, es una pregunta. Ruego, tómenla a ustedes como buenamente sea. Sobre el capítulo de trasplante de arbolado a consecuencia de las obras del skatepark. Por información obtenida en la plataforma de contratación del sector público sobre las obras del skatepark, se tiene conocimiento del trasplante de 5 o 6 unidades. Digo 5 o 6 porque en un documento pone 5 y en otro pone 6, de arbolado existentes. Teniendo en cuenta que el proyecto data de 2022 y puede que la foto de bastante antes y que la morfología del arbolado pues, ha podido variar, consideramos que sería conveniente una actualización a día de hoy del estado del arbolado existente. ¿Tienen prevista dicha revisión? Si no es así, rogamos que se tenga en consideración nuestra propuesta de revisión del capítulo correspondiente a transmisión. A ver, se firmó el otro día el acta de replanteo, se estuvo viendo allí con la dirección de obra, con la empresa que ha sido adjudicataria. En principio van a ser incluso menos árboles, pero seguramente que más de uno se va a tener que trasplantar porque el circuito del boom track y demás. Sí, aquí, por ejemplo, lo tengo por aquí, vamos, me acuerdo perfectamente, hablan de trasplantar 5. Estuvimos viendo y creo que van a ser menos. Pero bueno, sí. A ver, Se va a empezar ahora. Se va a hacer un informe sobre. No, el propio informe de la dirección de obra que diga, pues este árbol que es el que está contemplado se trasplanta, este no, pues este no se la idea trasplanta. son melias, los árboles que son melias, yo creo que van a ser 5, es difícil quitar uno, pero seguramente sean 5, y son menos o mejor. Bueno, pero sí 3 y otros 2 de aquí que estaban ahí un poco Pero entiendo que como no se ajusta a lo que en el 2022 se hizo, habrá que hacer algún informe ahora. No, pero la ocupación es la ocupación. No, los árboles son los 5. Hombre, pues como el informe pone 5 y se van a trasplantar 2 o 1 o 4. No. Es que por el tema de que se puede mover para evitar. Vamos a ver, eso es lo que nos dice ustedes. Evidentemente, intentamos que, si por eso dice 5 o 6, pues si puede ser menos, mejor. Pero evidentemente los circuitos, con el adjudicatario, que es el que va a ejecutar la obra, si se puede salvar alguno por donde vayan a ir digamos, el circuito, pues es lo que se estuvo hablando y se está viendo a ver cuántos se pueden trasplantar. ¿No? Más de eso no se van a hacer de lo que está en el proyecto, porque los árboles sí que nos han cambiado. Que tenga el concejal, que tenga en cuenta que yo veo papeles. No estoy en las conversaciones. No, pero que los árboles están allí, quiero decir, son los mismos que en aquellos años. Entonces, no, pero si lo que dice es que se haya cambiado el proyecto, pero la ocupación yo creo que ha variado poco. La ocupación ha variado poco, entonces los árboles que estaban afectados antes están afectados ahora. A lo mejor se puede arreglar alguno, pero la idea es trasplantarlos, que se puedan, al final de ese mismo parque, para que tampoco sufran mucho, porque son melias. Pues nada, quinta y última pregunta. Pregunta sobre la solicitud de compensación del alquiler que reclama Funjos, Fundación Sancho y Marina. Por documentación suministrada a este grupo municipal se tiene conocimiento de una propuesta de Funjos, Fundación Sancho y Marina, en la que se propone que el Ayuntamiento de Coveñas realice una compensación por el uso del edificio de la Plaza de la Villa 3, equivalente al importe del arrendamiento que actualmente abona la Fundación por el local en el que se desarrollan sus actividades y que asciende a 1.651,65 euros mensuales, lo que supone un total anual de 19.819,80. ¿Pueden informarnos de la posición del Ayuntamiento respecto a esta solicitud? Que no. ¿Qué? Que sí, la van a tener en cuenta o la van a No, quería, y bueno, pues por segunda vez vamos a tirar para atrás, sobre todo para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Usted lo conoce perfectamente, pero bueno, la fundación, el edificio de la Casa de la Cultura, pero vamos a irnos atrás. Primero la fundación está constituida, como sabe usted, el presidente es el párroco de turno, quien esté aquí en la iglesia, el vicepresidente es el alcalde, que esté en ese momento también,
Y luego hay unos patronos que se eligen, pues, normalmente los que han estado anteriormente, pues los eligen, los que se vayan a marchar pues los eligen antes. Bueno, entonces hay ahora creo que son 6 patronos, creo recordar, 6 patronos más el vicepresidente y el presidente. Pero vamos a irnos atrás porque nos pide la fundación esto y se lo resumo porque, aunque ahora vaya a hacer el resumen más largo, porque entienden que la Casa de la Cultura es suya. Ya llevan tiempo en esas. Ya llevan tiempo en eso. Entonces, para explicárselo a la gente, vamos a irnos atrás. Estamos hablando de finales de los 80, en el que se empieza a hablar de ese suelo que había un hospital, un edificio, pero que estaba ya en el año 89 pues, en ruinas. La fundación no tenía nada, sí tenía tierras rústicas, pero que no se sabían prácticamente ni dónde estaban. Entonces, pues la fundación lo único que tenía era aquí en el pueblo ese edificio que estaba en ruinas. Entonces, el alcalde, que era el vicepresidente, con el párroco, que era el presidente, los patronos que había, con el ayuntamiento, pues acordaron o decidieron, y lo plasmaron en un documento, de que ese suelo se cediese al ayuntamiento y que el ayuntamiento construyese una casa de la cultura, servicios sociales, etc. ¿Vale? La demolición y el arranque de la cimentación lo pagó la fundación con una permuta de una tierra urbana, arriba del municipio, que representó en torno al 10% de toda la obra total de la ejecución. Y el 90% lo ejecutó el Ayuntamiento de Coveñas. Hay un documento con un acuerdo de cesión de ese suelo para construir el Ayuntamiento de Coveñas, una casa de la cultura que sirva para para que la fundación desarrolle sus fines fundacionales, ¿vale? Se ejecutan las obras a mediados de los 90, 2000, durante esos años finales ya, mediados del 2000, finales del 2000, con ustedes ya gobernando, ya los alcaldes empiezan a trabajar porque ahí parece ser que hay tierras y demás, se van a expropiar por la carretera, por la M50, entonces todo eso se empieza a mover por los diferentes alcaldes, incluido pues, Eugenio, que era el alcalde cuando estaban ustedes, posteriormente Jorge, Ramón, luego posteriormente Jorge. Y de esas expropiaciones la fundación recibe 2 millones de euros aproximadamente. Entonces se pone, estamos hablando ya del 2011, que es cuando entramos nosotros a gobernar el ayuntamiento, oye, pues fundación que empieza a funcionar, porque antes no tenía nada, pero que empieza a funcionar. Entonces empieza a funcionar. Y entre esas cosas de funcionar, en el 2012, pues ese suelo que se habían cedido al ayuntamiento estaba a nombre de la diócesis de Alcalá. Entonces la fundación pues, dice, oye, vamos a poner esto, porque nos dicen en el protectorado que esto está a nombre de la diócesis, vamos a ponerlo a nombre nuestro, que es nuestro. ¿Sí? Hacen el expediente de dominio, lo ponen a su nombre y a partir, creo que del 2017 o por ahí, pues dicen que como el suelo es suyo, la Casa de la Cultura es suya. ¿Que cómo vamos a arreglar esto? Entonces hemos tenido diferentes reuniones, el alcalde, el vicepresidente no puede estar evidentemente porque él allí no tiene voto, aquí tampoco puede. En las cosas del ayuntamiento pues soy yo. Entonces yo he tenido varias reuniones desde entonces. De hecho la carta se la mandan a usted. Claro, con uno de los patronos y partimos de lugares supuestos, no lo siguiente. Yo digo que hay una cesión, el ayuntamiento vamos a defender que hubo una cesión y por eso se construyó. Y que es una cesión. Yo no digo que el suelo sea del ayuntamiento, pero hubo una cesión. Y ellos dicen que como es suyo, que a ver cómo llegamos a un acuerdo, que le paguemos el edificio, que le paguemos un alquiler. Entonces vamos a acabar mal, muy mal. Espero que llegásemos a un acuerdo, pero tenemos unas posiciones
totalmente opuestas y creo, independientemente que ese documento de hace 30 y tantos años no fuese el correcto, que no lo sé, yo dudo, porque cuando nos veamos en el juzgado, a nosotros nos han dicho que es correcto, que vale. Ellos dicen que no, pues bueno, nos veremos. Para nosotros es correcto porque nos han dicho que es correcto. Para ellos no. Independientemente de eso, me parece feísimo. Lo que hablamos, me parece feísimo. Feísimo. Lo que ha hecho este ayuntamiento con los diferentes concejales, alcaldes, que usted lo sabe, por la fundación, que ahora digan que o que se lo pagamos o que le paguemos un alquiler. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿La cesión no es por unos años? No. Y hay un documento firmado, aunque sea antiguo, por los patronos, por el vicepresidente, que era el alcalde, y por el presidente. Estamos hablando de los principios de los 90. sí, que estaba don Aniceto, entonces. No. ¿No era don Aniceto? Creo que no. César. Yo creo Aniceto creo que no estaba. ¿Sí? 90. Está el documento. Creo que está firmado, creo que por Ramón Puertas. Sí, el alcalde era Ramón. El alcalde y vicepresidente era Ramón. Los patronos, no recuerdo, pues no. Bueno, sí, No, hombres. Yo he visto eso, he visto lo que es el documento, que es a lápiz, a mano alzada. La firma. El documento no. Yo creo que No. es que Lo que pasa es que no tiene lo poco recuerdo ya. color. Yo Ya. sé que lo he visto. Yo sé que lo he No, llevado. cualquier Yo sé que día lo he desaparece, pero la firma sí está, pero el Yo sé que lo he documento llevado. es. Pregunta lo que yo pregunto. Por ahora no le vamos a dar los 19.000 euros. No. Vamos a pelear. Era lo que Y preguntaba. simplemente. espero que aquí tengamos, igual que los presupuestos, apoyo por parte de todos los grupos municipales. Yo lo que hubiera hecho, a lo mejor, que a toro pasado todo está muy bien, es no haber hecho una cesión, sino haber hecho una expropiación por un bien social. Se expropió esto por ruina, además, me ocurre un montón de cosas, y voy a hacer un centro social, porque tú no lo estás Ya. utilizando para nada, porque eso en tiempos de cargas serán por historia privada. full hospital. Sí, sí. Un hospital en el sentido no de un hospital, sino en el sentido que la gente que en el pueblo aparecía y no tenía dónde dormir, pero una solución habitacional, como se está diciendo ahora, ¿no? Solución habitacional. Luego se utilizó como aula para actividades, pintura o bolillo, no lo sé. Sí, Y llegó un momento que, yo creo recordar que eso, bueno, un edificio bonito, bueno, que quedaba y tal, pero que no se usaba. Entonces, bueno, pues a lo mejor en ese momento seguramente que se trató de hacer de la mejor forma y pues lo que no es de recibo que ahora pues digas que lo que has construido encima pues del suelo. Pues, o sea, a lo mejor habrá que valorar lo que costaba el suelo y pagarles el suelo. No, A ver, ustedes sabrán. No. Te puedo asegurar que tengo los números sacados de todo. Incluso teniendo el documento de cesión que podría partir de allí, arrimarme más aquí y decir, pues venga, el suelo. Pero oye, que aquí el ayuntamiento, aunque fuese hace 30 años, ha hecho un edificio, no puede decir que es tuyo. O sea, que así estamos. Y vamos, creo que a acabar mal. Yo no quisiera, pero No deberíamos. no deberíamos. Pero De todas maneras, es muy peligroso lo que has dicho tú. O sea, por esa regla de 3, todo lo que esté abandonado se puede expropiar. Me parece muy peligroso. Pero bueno, Artículo eso 33 de inmatriculaciones de la Iglesia Católica a lo largo del Estado español. No entremos en eso. O sea, no entremos por ahí. O sea, que ahora la Iglesia o la Fundación, no la Iglesia, perdón, la Fundación, no, bueno, la Iglesia, porque ese obispado Y el quiera ayuntamiento. sacar de un rédito de algo, pues hombre, aunque no sirva ataque de precedente, pero perdona, estoy de acuerdo el con suelo lo que el alcalde era del suyo. concejal está El diciendo. suelo era suyo. No, perdone. no, Yo entiendo el una suelo cosa. es cedido. Perdona una cosa. En su día. Sí, era claro. suyo. Perdona una cosa, yo quiero dejar bien claro aquí, como se está grabando y todo, que el alcalde no ha participado en este debate, ni va a participar, ni va a exponer nada, No. absolutamente nada. Por lo tanto,
al alcalde en este punto no dice nada. Y quiero que quede claro y que quede en acta de que no está participando en este debate. Bueno, pues muchas gracias a todos. Si no nos vemos y ya tenemos encima, feliz Navidad a todos y que lo pasen lo mejor posible.